Hola, buenas tardes. ¿Cómo va todo? Muy bien, muy bien. El Comando Vermelho y la narcoguerra se han apoderado de este tramo del día con imágenes impactantes que además se van renovando, no son las mismas de la mañana. Minuto a minuto las imágenes generan cada vez más estupor, perplejidad y por supuesto ganas de comprender lo que es una guerra entre el Comando Vermelho y las fuerzas de seguridad brasileñas y además las estaduales de Río de Janeiro. Claro, y que tiene toda una complejidad política porque recién hablábamos con varios colegas desde Brasil y la información era contradictoria respecto de si las fuerzas federales del gobierno central de Lula da Silva iba a enviar apoyo a las fuerzas locales de Río de Janeiro. Primero nos dijeron que sí, luego que no. Hay información contradictoria. El gobernador de Río, Castro, es antagónico, ¿no? Desde el punto de vista político y partidario el gobierno de Lula. Eso le da un condimento mucho mayor de complejidad a la situación, ¿no? Como si acá gobernara Milei la provincia y el presidente fuera Kicillof, para entender el conflicto entre ambos. Y en el medio, estas imágenes que son, como vos decías, de guerra, con más de 60 muertos. La última información que recibimos era 65, de los cuales 4 fueron 4 fallecidos en una vivienda fuera de lo que es la confrontación entre las fuerzas narcocriminales y la fuerza de seguridad, ¿no? Porque es un barrio, nos decían, ahora ellos le dicen comunidades, ¿no? En lugar de favelas, pero un barrio también en donde conviven con gente trabajadora, que va a la escuela, que va al trabajo, que sale todos los días, Por ¿no? eso se esconden ahí miembros del Comando Vermelho, 2.500 agentes, por supuesto, quienes cubrimos fútbol en Brasil, sabemos de la crueldad y de lo salvaje que puede ser la policía estadual. Si vas a Río de Janeiro, te pegan los cariocas, si vas a Sao Paulo, los paulistas, los gaúchos en Río Grande do Sul, y así podríamos seguir. Y por supuesto que hay jurisdicciones bien establecidas respecto de cuándo tiene que intervenir la fuerza federal, la fuerza nacional, y cuándo interviene en su mayor parte la fuerza local, sea del Estado o de la ciudad en cuestión. Pero las imágenes son impresionantes. Además hubo arrestos, casi 100 personas arrestadas, 42 fusiles incautados. Vos sabés, Débora, que estaba mirando que ha tenido el Comando Vermelho representación en la Argentina. Hace muy poco la justicia dictó condenas y multas millonarias por lavado de dinero del Comando Vermelho. Fue una investigación que en septiembre del 2023 se conoció como Operación Cripto, y una estructura financiera para lavar dinero del Comando Vermelho. Hubo juicios abreviados y en un par de años 8 sospechosos fueron condenados en Argentina a penas de 3 años de prisión en suspenso y el pago de una multa de 2.460 millones de pesos. Pero sumo a Juli Nassau, que por supuesto cubre como especialista internacional el tema del día. ¿Qué más tenemos que saber, Juli, a esta hora? Bueno, sigue la fuerte repercusión. La verdad es que Río de Janeiro es un caos en este momento. ¿Por qué? Por las represalias justamente del Comando Vermelho y de estas bandas que están cerrando vías directamente con barricadas, usan colectivos incluso para tapar algunas vías, por lo cual también hay, por ejemplo, colegios cerrados desde la mañana, en adelante, por lo cual una fuerte conmoción que sigue en proceso. Imagínate, Juan, que lo hablábamos en un rato, O Globo, el diario carioca más importante, abre su sitio diciendo Río en guerra. Muy fuerte, pero es como se está viviendo hoy por hoy en Río de Janeiro este mega operativo, el mayor operativo contra las bandas en Río de Janeiro. Eso es lo que dicen formalmente las autoridades, que como ustedes decían, 65 muertos hasta el momento, 4 de ellos agentes, y estamos hablando de más de 80 detenidos en este operativo contra el Comando Vermelho, que después vamos a hablar un poco más en profundidad de qué se trata esta banda, que como vos decís, tiene algún rol menor aquí en la Argentina, pero sí muy fuerte, por ejemplo, en Bolivia, en Paraguay. Es decir, estamos hablando de otra banda transnacional en
región donde se está expandiendo el crimen transnacional, y el Comando Vermelho, que nació hace muchos años dentro de una prisión de Río de Janeiro, logró expandirse a todo Brasil y también a otras zonas de la región. Sí, sí, por supuesto que es una noticia en desarrollo porque esto está pasando. Afortunadamente, hablo de lo que, por ejemplo, tiene que ver con la cobertura argentina y el partido de Racing. Racing fue local, va a pasar local mañana. La semana pasada, no claro, fue visitante. la semana pasada fue visitante, o sea, correcto. Si hubiera sido local en el primer partido, yo creo que habría sido muy difícil, primero, la llegada y que se jugara el encuentro en Río de Janeiro, porque realmente estamos hablando de situaciones de guerra entre la policía y los narcos del Comando Vermelho, que, como decíamos, Débora, pretenden camuflarse en favelas donde hay gente trabajadora que nada tiene que ver con el crimen organizado, pero que, por supuesto, puede ser hasta un escudo humano que las fuerzas de seguridad no se animan a atravesar, porque podría terminar esto en una catástrofe con muchas víctimas inocentes. Puntualmente, perdón, sí, un dato nomás. lo que decía Juan de eventualmente el viaje por el tema deportivo, recién un colega desde allá nos decía que estaban cerrados los accesos, en realidad parcialmente, había quedado uno, pero imagínense el colapso, al aeropuerto del Galeao. Eso claro. Quería aportar, Juli, perdón. No, simplemente para localizarnos un poco, porque Río de Janeiro es una ciudad muy conocida por muchos de nosotros. Esto estamos hablando de dos favelas en particular, la de Alemão y la de Peña, en el norte de Río de Janeiro, pero sí, esto que yo les comentaba del caos en Río de Janeiro ya se extendió más allá de esa zona norte donde sucedió el operativo, y estas represalias y estos caos que están sucediendo a lo largo de la tarde también están sucediendo en la zona sur de Río de Janeiro. Débora, la intención inicial era ejecutar órdenes de arresto contra miembros del Comando Vermelho, y esto se desató en una guerra por la respuesta también con su propio arsenal del grupo narco. Bueno, yo creo que ya podemos hablar de narcoterrorismo, Sí, la claro. sofisticación del armamento que utilizan, el armamento militar, de los drones, de los explosivos. Acá también hay que pensar que cada favela tiene su propia organización narco, no es solamente el Comando Vermelho, sino que tiene ramificaciones, que hay algunas bandas que están enfrentadas entre sí. Esto a diario se dan las confrontaciones entre bandas, pero acá hubo una decisión política de digamos, irrumpir dentro de la zona de control de esta favela de la organización narco, que tuvo esta réplica y esta represalia con, bueno, es un gran signo de interrogación respecto del futuro para las próximas horas. El gobierno de Lula todavía no definió si va a acompañar o asistir con las fuerzas federales, y en el medio, les decía, 4 muertos hasta el momento que nada tienen que ver con el enfrentamiento entre la policía y las bandas narcos. Hay entre los muertos 4 policías ya confirmados y bueno, 65 personas fallecidas. Y eso, Débora, que vos marcás que es muy importante, y es lo que están destacando también los especialistas de seguridad, este hito dentro de las bandas narcocriminales en Brasil, que es esto que vos decías, y que hay videos de la utilización de drones por parte de las bandas, ya no solo por parte de las fuerzas de seguridad, por parte de las bandas criminales que tiraban bombas contra las fuerzas de seguridad desde drones. Por eso es que también desde las propias autoridades hablan de narcoterrorismo, porque es la primera vez que se registra esto en Brasil, que las bandas usen los drones para tirar bombas contra las fuerzas de seguridad. 32 vehículos blindados, 2 helicópteros, varios drones. Esto es lo que presentaba durante la madrugada la fuerza policial. Decenas de policías entran en la favela Vila Cruzeiro, obviamente armados. Se llevan muchos hombres detenidos, en su mayoría descalzos y sin remera. Y después asociaciones vecinales representadas por sus presidentes se concentran en un hospital en el estadual Getúlio Vargas, que recuerda a un presidente legendario de Brasil, en la zona norte de la ciudad, pidiendo por favor que dieran información y tratando de asistir a familiares. Y hay líderes comunitarios, según una crónica de O Globo, que relataron que hay cadáveres tirados en las calles y que la policía impide el acceso a las zonas más altas del Morro, donde podrían encontrar más víctimas. Hasta incluso dicen que este número de por ahora 65 podría subir.
ocurrir. Seguro, seguro. Bueno, hay hasta el momento por lo menos reportados 58 detenidos. Hoy me decía un colega de allá que es la operación más letal que recuerde Río de Janeiro. Y bueno, claramente acá hay un nivel de sofisticación en el armamento que recién describía Julieta que supera a la de las propias fuerzas militares de Brasil. Claudio Castro es el gobernador bolsonarista y vía Twitter él difunde las bombas iniciadas, lanzadas por drones de la fuerza narcoterrorista de Comando Vermelho. Este es el tamaño del desafío que enfrentamos, dice Claudio Castro, alineado con Bolsonaro, obviamente opositor a Lula. No es crimen común, es narcoterrorismo. Tuiteaba bien temprano en la mañana Claudio Castro. Sumo a Mariano Roa, que tiene más información sobre el que sin dudas es el tema de esta hora. Sí, Mariano. sin dudas. Buenas tardes. Lo que remarcan en Río de Janeiro y en Brasil, inclusive en el consulado argentino, que dan un poco de información los que están ahí en el lugar, es que se rompió una tregua. Que es una tregua que hace muchísimos años tenía a los principales narcoterroristas que operan sobre todo arriba de los cerros, de los morros, ¿no? No suelen bajar, sobre todo a las zonas turísticas. Siempre hubo una especie de tregua entre los narcotraficantes y los gobiernos, en este caso en el gobierno, como vos remarcabas bien, de Claudio Castro, y remarcan que se rompió la tregua y por eso efectivamente hay tal cantidad de muertos. Y también hay una guerra interna, remarca, una guerra interna entre los narcotraficantes, sobre todo entre dos morros muy importantes que hay en Río de Janeiro, y Vermelho, o los Verme, como le dicen ellos, son sin duda los más importantes. Muchos remarcan que quizás son los narcotraficantes más importantes de Latinoamérica hoy en día. Marian, Débora, Juli, sumamos a Dani Monteiro, es diputada y presidenta de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa de Río de Janeiro. Dani, buenas tardes, gracias por sumarte al noticiero aquí en La Nación, en la República Argentina. Queríamos saber qué está pasando ahora y cuál es la principal preocupación desde su lugar como diputada y presidenta de esta Comisión de Defensa de los Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa de Río de Janeiro. Buenas tardes. Primeiramente, boa tarde a todos que nos assistem. Primeiramente, eu queria começar dizendo que aqui no Rio de Janeiro ou no Brasil, nenhum de nós duvida da necessidade de combater o crime organizado que hoje opera em bairros pobres e vulneráveis como as favelas do nosso estado. Sendo que hoje essas organizações criminosas, elas operam sobretudo a partir de outras atividades, né? A partir da lavagem de dinheiro, da venda e monopólio de serviços e direitos que seriam do Estado. Então, o gás, a energia, né, que chega, seja o gás, seja a internet, a telefonia, todos são serviços que aos poucos essas organizações vão usando esses bairros e lucrando milhões. E há anos, há 3 décadas, o estado do Rio de Janeiro aposta na lógica que a gente vê no dia de hoje. Essa lógica de extrema letalidade que vitima inclusive policiais. Foram 4 policiais vitimados nessa operação de hoje e 56 civis que o governador tem narrado como suspeitos. O gasto público é enorme e as mortes são, sem dúvida, escalonando. Nunca tivemos uma operação tão violenta na história do Brasil como essa. Já são 64 mortos confirmados. Dani, ¿por qué está pasando esto ahora? ¿Hay una interna entre grupos narcos? ¿Por qué interviene la policía para detener con orden de arresto ya a punto de ejecutar a integrantes del Comando Vermelho? ¿Qué es el Comando Vermelho para que nuestros televidentes sepan? Sim, há algumas facções, né, organizações criminosas. O Comando Vermelho é talvez uma das facções mais antigas do país e uma das maiores no estado do Rio de Janeiro. E essa facção, de fato, ela tem controle territorial de diversos bairros e favelas do nosso estado, mas ela, talvez, né, dados mais recentes apontam a onda de crescimento do Comando Vermelho, mas até ano passado não era nem sequer
a organização com maior controle armado dos territórios do Rio de Janeiro. Então, tudo é muito mais profundo do que apenas a questão do Comando Vermelho, mas sim, é gravosa e preocupante o controle que essa facção tem em diversos territórios do Estado. Recién Dani nos contaba, un colega allí, que además de lo que está pasando con el enfrentamiento entre las bandas narco, para la población civil de todo Río, incluso de las zonas más residenciales o las turísticas que nosotros conocemos, es realmente un caos que todos los establecimientos educativos a esta hora han pedido a los padres que retiren a los niños, que han cerrado porque hay líneas de transporte que no funcionan o han debido desviar su recorrido, que hay carreteras cerradas, que hay comercios que debieron cerrar, que hay toque de queda. Contanos un poquito eso. Sim, é uma cena de barbárie, né, e guerra desde muito cedo. Nas comunidades do Alemão e da Penha, que é por onde se iniciaram a operação, desde muito cedo, muitos tiros, já casas perfuradas, trabalhadores já com dificuldade de ir para o trabalho e escolas e hospitais da região fechada, então todas as crianças sem aula. No entanto, ao longo do dia e da ampliação, né, de mortes, houve ainda mais, né, fechamento de vias. Nesse momento, as vias todas da cidade do Rio de Janeiro estão fechadas. Das grandes regiões do estado, as principais vias estão com ônibus atravessado e diversos comércios, inclusive regiões bem distantes da onde começou a operação, diversos comércios estão fechando mais cedo, escolas estão liberando os alunos, até mesmo postos de trabalho estão liberando trabalhadores. De fato, o carioca hoje vai dormir com muito medo, com uma sensação terrível de insegurança, sem saber o que pode acontecer nessa noite, porque de fato é algo nunca visto. A gente tem índices altíssimos de violência y o que a gente está viviendo hoy, a gente nunca viveu. Dani, ha sido muy clara y muy amable. Muchísimas gracias. Dani Monteiro, diputada y presidenta